Buenas noches. Con esta sesión de hoy inauguramos el seminario de la Comunidad de Cataluña, de la LP. Le hemos titulado A vueltas con el síntoma. En efecto, hay un trabajo preparatorio que ya está en marcha y contamos con 5 carteles express, de los que pronto empezaremos a tener producciones, seguramente, en las sesiones que vendrán. Hay que recordar que el seminario está compuesto, o está pensado, trabajado, a partir de la cartelización que se hizo. Hay 50 personas, entonces, en esos 5 carteles. Y las sesiones que irán siguiendo tienen que ver con el trabajo de presentaciones en relación a los carteles, ¿no? Hoy contamos con una invitada muy especial, Nora Silvestre. Nora es psicoanalista en Buenos Aires, AME, miembro de la EOL y de la AMP, que nos hablará tomando apoyo del capítulo 10 del seminario 23, que es el ego de Joyce. Habéis recibido unas líneas sobre su presentación a partir de lo que hablará. A partir del trabajo en torno entonces al capítulo 10, podremos encontrar ejes interesantes para trabajar cada una de las partes del seminario. Hemos sugerido tener, como habéis también recibido por mail, la lectura de este capítulo, de modo que la conversación pueda ser más rica. El título de su presentación es, lo habéis visto también, Cuerpo e inconsciente real. Entonces, Nora... Recording in progress. ¿Mejor? Sí, sí. No, Nora, tienes la palabra. Adelante, te escuchamos. Bueno, ahora, bueno, buenas tardes, o buenas noches para ustedes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Espera, bueno, agradezco a la sección de Cataluña de la Escuela Ucraniana de Psicoanálisis la invitación a participar en este seminario. Voy a tratar de incluirme en el trabajo como cartelizante. O sea, voy a ir presentando las ideas que voy teniendo alrededor del trabajo del seminario 23 y en particular de este capítulo. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. ¿Más bajo, más alto? Un poquito más bajo. No, pero ella no. Ella no. Por Zoom se escucha perfecto. Vale. Ahora sí. ¿Os parece muy alto? Sí, muy alto. Sí, ahí. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahora, Nora. Ya. Sí. Ahora. Bueno, entonces les decía que voy a tratar de ir presentando mi contribución a este seminario y que agradezco la invitación que me ha hecho la sección de Cataluña de la Escuela Ucraniana de Psicoanálisis a través de Elena Domínguez y de la comisión que con ella trabaja. Voy a ir presentando ideas, notas que he ido tomando alrededor del este capítulo 10, el cuerpo y la escritura del ego, y algunas ideas que me han ido apareciendo. Bueno, como ustedes saben, en el psicoanálisis estamos acostumbrados a empezar hablando por el padre.
es nuestra costumbre y es nuestra condición, en tanto psicoanalistas, partir de la relación al padre. En el seminario 23, en la página 23, Lacan dice: Joyce con su arte sostiene al padre. Bien, pero es justamente en este seminario donde Lacan nos va a presentar nuevamente en qué se separa de Freud, distinguiendo al padre freudiano del padre lacaniano. Vemos entonces en la página 147 que dice, en la parte de arriba, noción de inconsciente, lo Lacan se apoya precisamente en nuestra ignorancia de lo que pasa en nuestro cuerpo. El inconsciente de Freud es justamente, subrayo esto, la relación que hay entre un cuerpo que no es ajeno, nos es ajeno, y algo que forma círculo, hasta recta infinita, y que es el inconsciente, siendo estas dos cosas de todos modos equivalentes una a la otra. Retengan, porque me parece importante, los términos de equivalencia y de relación que hay entre el cuerpo ajeno y la recta infinita que es el inconsciente. Digo esto porque me parece que en este capítulo, y es lo que voy a tratar de ir acercando de distintas formas, Lacan va a presentar una no equivalencia entre el inconsciente y el cuerpo. Y en ese sentido se va a sostener en otra versión del padre, en que ya no va a ser la del nombre del padre, la del Edipo y el inconsciente, sino la del padre que nombra. Es decir, una versión del inconsciente y del padre que está ligada a la nominación y al nombre propio. Ya en la página 23 del seminario, Lacan dice que Joyce con su arte sostiene al padre. O sea, que a este padre carente que conocemos, a este padre insuficiente que es el padre de Joyce, se sostiene en el arte de Joyce. Arte de Joyce, que Lacan llama artesanato. O sea, se trata de un saber hacer ahí con la escritura del sintón o escritura del ego. Lacan retoma en este seminario lo del anudamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario, lo que ya se había dedicado bastante en su seminario anterior, el seminario 22, que se llama RS. Me parece que este seminario creo que es tratar de mostrar de una manera singular, y subrayo entonces lo singular, porque es lo que caracteriza
a Joyce, cómo un sujeto se las arregla con lo real, lo simbólico, lo imaginario y el cuerpo. O sea, ya no se trata solo de RCI, sino también del agregado del cuerpo. De un cuerpo particular, porque es el cuerpo de una persona que no tiene yo, y no tiene narcisismo, y no tiene una libido con la que contar respecto de su yo. Entonces, le va a ser necesario a Lacan recurrir a la lógica matemática y de ahí a la topología para ir dando soporte a un cuerpo que no tiene una representación imaginaria, yoica, divina. O sea, Joyce es un sujeto al que el cuerpo no le pertenece. No le pertenece como un objeto. Y Lacan justamente se detiene en eso. Porque dice que nosotros creemos tener un cuerpo y queremos tener un cuerpo como un objeto, como una cosa que nos pertenece. Introducción al narcisismo de Freud, como una libido que como un pseudópodo toma un objeto exterior y lo considera propio. Lacan vuelve a esta definición libidinal de Joyce para presentarnos que el cuerpo, en tanto tal, nos es ajeno. Es decir, es un objeto al que lo tenemos si lo libidinizamos. Si no se lo puede libidinizar, entonces no se lo tiene. Porque él lo subraya, no se es un cuerpo, solamente se lo puede tener. Y justamente lo que aparece claramente en Joyce, y vamos a tratar de ir dando alguna vuelta sobre el episodio de la paliza y lo que pasa allí con el desprendimiento de la imagen del cuerpo, para tomar luego lo que es la escritura del ego. Me parece que este nombre, digamos, que Jacques Miller le puso a esta clase de Lacan, la escritura del ego, creo que subraya lo esencial de esta clase del 11 de mayo del 76, que es clase conclusiva del seminario, donde el ego corrector de la falla del anudamiento de RCI es un hecho de la escritura. Y esto me parece que sería lo que sintetiza, creo, esta clase. El ego corrige una falla del anudamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario en Joyce, y lo hace con lo que Lacan llama escritura del nudo bobo. El cuerpo e inconsciente real son los términos que he encontrado en esta clase, y bueno, los pensé como el título de esta contribución, porque me parece que son los que más se ajustan a la escritura del ego. Voy a intentar entonces acercar algunas ideas al respecto. Si ustedes tienen por ahí el seminario, que yo le decía a Irene que es conveniente que lo tengan, porque así ustedes pueden seguir un poco lo que voy diciendo. Fíjense lo que aparece en la página 148 y en la página 149. Sí. Dice entonces Lacan, y en la 148, en el último párrafo, supónganse que haya en algún lado, especialmente aquí es entre lo real y lo simbólico, un error, a saber que los cortes cometan una falta. Supónganse que aquí, donde lo indico, el tercer redondel
pase por encima el tercer redondel, o sea, lo simbólico, ¿lo ven? El rojo, pasa por encima del azul, en lugar de pasar por debajo. ¿Qué resulta de ello? Y acá viene algo que me parece que es central, lo que aparece en el párrafo que sigue. La I mayúscula no tiene más que soltarse. O sea, el resultado de este error es que lo que se suelta es lo imaginario. Por lo tanto, el anudamiento borromeano de R, S, I va a estar impedido porque hay un tercer redondel que no va a poder anudarse. Se dice exactamente, fíjense, como lo que Joyce experimenta después de haber recibido su paliza. Acuérdense que después de la paliza pasan dos cosas. Siente el desprendimiento del cuerpo, después siente asco, y luego viene la idea de que no tiene ningún, no es, en castellano pusieron reconocimiento, no es reconocimiento, es resentimiento, ¿no? O sea, hay ahí algo que, bueno, que se pasó en el enorme trabajo que han hecho para traducir este seminario, pero no puede ser reconocimiento, es resentimiento, que lo que no tiene es resentimiento. O sea que para mí, este párrafo de la página 149, que es el primero, el segundo, el tercer párrafo de la página 149, dice, precisamente en el momento de su rebelión, porque es un hecho que logra liberarse de sus compañeros. ¿Hay algún problema? No. Bien, sigo entonces. En el momento de la rebelión, porque es un hecho que logra liberarse de los compañeros, este ego no funciona. No de inmediato, sino después. Justo después, cuando Joyce testimonia no experimentar ningún resentimiento, si puedo decirlo, hacia nadie por la paliza que recibió. Me parece que no hay una palabra de conocimiento, es resentimiento. O sea, no siente agresividad, no siente enojo cuando tendría que sentirlo porque fue golpeado este objeto libidinal que es su cuerpo. Entonces, la deducción, me parece, de Lacan es que si alguien no siente cuando lo lastiman, cuando lo golpean, es porque su cuerpo no está libidinizado como un objeto yónico y en tanto tal valorable, amado. Me parece que es importante el tema de la idea de sí, para ubicar la cuestión del ego, porque en la página 147, que es la página anterior, Lacan lo subraya. Mira cómo yo pinto. El párrafo de la página 147 es el 1, el 2, el 3, el 4. El párrafo 4 de la página 147. ¿Lo tienen? Sí. Dice, relacionarse con el propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que expresa el uso del verbo tener. Uno, dice en general, tiene su cuerpo, no lo es en grado alguno. Desde aquí que se crea en el alma, después de lo cual no hay razones para detenerse, y también se piensa que se tiene un alma, lo cual es incómodo. Pero, y ahí va, la forma en Joyce de abandonar, de dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta completamente sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo
como cuerpo tiene un peso, y eso es precisamente lo que se llama ego. O sea que está ligado el ego a la idea de sí. Si él no tiene resentimiento hacia sus compañeros cuando lo golpean, cuando recupera una idea, porque esa es una idea que él tiene cuando dice yo no tengo resentimiento, eso es lo que le permite entonces a Lacan suponer, como lo dice directamente, que él no cuenta con el yo. En el caso de Joy dice que esta imagen no está implicada en esta oportunidad. Perdón, este es el último párrafo, voy un poquito más arriba. Si al ego se lo llama narcisista, ahí empieza el párrafo, es porque en cierto nivel hay algo que sostiene el cuerpo como imagen. En el caso de Joyce, en que esta imagen no está implicada en esta oportunidad, pregunta de Lacan, ¿no es acaso lo que marca que el ego tiene en él una función muy particular? ¿Y cómo escribirlo en mi nudo Bo? Digo, su nudo Bo no es lo mismo que el nudo Borromeo. El nudo Bo de Lacan, con el que escribe lo que pasa con Joyce y cómo se corrige en Joyce el ego corrector, como aparece en la página 149, no es lo mismo que el anudamiento Borromeo. Lo plantea en la página 148, cuando dice, yo intento dar otro cuerpo a la intuición freudiana, ¿no? Cuando dice esta intuición, en mi nudo Bo, y este otro cuerpo que le va a dar al nudo Bo, es justamente un cuerpo que no va a tener que ver con el cuerpo que se produce cuando el yo es una imagen libidinal, narcisísticamente sostenida como una unidad que tiene un adentro y un afuera. El seminario que Lacan habla del cuerpo como ese conjunto de cuerdas y bolsa vacía. Pero bueno, un poquito al margen, pero lo voy entonces ya agregando, el cuerpo va a tener relación con un agujero y una recta infinita. Entendiendo por agujero no la imagen intuitiva de algo que tiene una profundidad. ¿No es esto la noción de agujero respecto del cuerpo que Lacan va a tomar en este seminario? Hay que dar, me parece, en ese sentido, alguna vuelta. Tienen la nota paso a paso que nos da Miller, que es en relación a Cantor, que es muy ilustrativa, ayuda muchísimo. Pero piensen esto, en todo caso, para acercarse intuitivamente a lo que Lacan quiere presentar. El agujero del que estamos hablando es ese punto en un círculo
que mantiene un agujero, una falta, por la cual, por más que ustedes reduzcan el círculo, como aparece ese agujero central, el círculo se sostiene. Si no hay un punto central en un círculo, el círculo podría transformarse en una superficie plana. Para que un círculo sea un círculo topológicamente, necesita tener un punto central donde se sostiene finalmente que un círculo es equivalente, o puede serlo, a un toro, o a un neumático, o, ¿qué más podría ser? A una manguera cerrada. Estamos hablando de esa representación de lo que va a ser el cuerpo. Acá ustedes me presentan el anudamiento del nudo del sintón y del inconsciente mantenido por el cuerpo, que es algo que está aquí en la página 136. Vamos a leer en todo caso un poco detenidamente la respuesta de Lacan. Tengan en cuenta que acá tenemos anudado lo real y lo simbólico, el azul y el rojo. Estas dos cuerdas las pueden ver también como Lacan las presenta en la página 80, donde hace un dibujo y dice inscripción del nudo en un toro. Esto tiene otro desarrollo, así que lo dejo un poco de lado ahora, ¿sí? Voy a lo que dice aquí. ¿Por qué lo llama falso agujero? ¿Sí? Lo llama falso agujero porque lo está haciendo con dos cuerdas que están metidas adentro de un neumático y están superpuestas una con la otra y estiradas una hacia un lado y al otro. Y entonces habla del falso agujero, porque no es el agujero que corresponde al neumático, sino es el agujero que le está armando con estas dos cuerdas que son lo real y lo simbólico. Es un falso agujero. Toma esas dos cuerdas solamente sacadas de la relación que tienen entonces con el neumático y las presenta aquí en la página 136. Y entonces dice, le preguntan si es posible equiparar el sintón, o cómo sería una respuesta del sintón que fuera equivalente a la de la elucubración del inconsciente. Le hace esa pregunta. Y él entonces responde, es necesario, dice, que falte un punto el sintón para considerarlo homogéneo a la elucubración del inconsciente. Tiene que rebajar el sintón para ponerlo equivalente a la elucubración del inconsciente, porque Lacan dice que el sintón responde a la realidad del inconsciente, y más aún a lo real del inconsciente, y no a la elucubración del inconsciente. Entonces, si le preguntan por una respuesta que más o menos podría acomodarse, él dice, bueno, voy a tratar de bajar entonces el sintón a lo que podría equivaler a una respuesta de elucubración del inconsciente, porque cualquier respuesta de elucubración del inconsciente estaría en relación al nombre del Padre. O sea, cualquier respuesta en relación al inconsciente sería una resolución entre el significante y el objeto que produce, digamos, una intersección, una metáfora entre un significante y otro significante reprimido. No hay otra respuesta a nivel de la elucubración del inconsciente. Y Lacan está, digamos,
tomándose de que aquí en Josh no hay un yo sostenido y un cuerpo libidinalmente amado, comunidad libidinal, para presentar que entonces hay otra relación al inconsciente, que no es la de yo, la libido y la relación al inconsciente como lucubración, o sea, complejo de Edipo. Entonces, está afectando o tratando de afectar dos cosas, partiendo de que no tiene yo, no tiene imagen narcisista. Joyce aprovecha eso para presentar otra relación al inconsciente, a lo que va a llamar inconsciente real. Dice aquí, en la respuesta, quiero decir que se representaba, digamos, el síntoma como anudado al inconsciente, es representarlo, es hacer un intento. Hace un rato, dice, supuse que reducía el síntoma que está aquí a algo que responde no a la elucubración del inconsciente. Estrictamente me parece a mí que cuando uno dice el síntoma está aquí, hay que hacer un esfuerzo para ubicar que el síntoma está aquí, porque el síntoma existe al nodo. O sea, eso lo dice Lacan. Entonces, el síntoma está, no está en ningún lado. Porque si estuviera, no existiría el nudo. Entonces, se hace un esfuerzo cuando dice el síntoma que está aquí, a algo dice que responde no a la elucubración del inconsciente, sino a la realidad del inconsciente. Yo ahí podría reemplazar realidad por real, porque al final del capítulo, de este capítulo sobre el ego, lo que Lacan dice es justamente que las epifanías joycianas presentan el lazo entre el inconsciente y lo real. Entonces, hay que pensar al síntoma ligado a lo real y a una versión del inconsciente ligada a lo real y no a la elucubración del inconsciente. Ahora vamos a ver qué podemos acercarnos a eso. Es cierto incluso, dice, con esta forma que está implicada un tercer término, y fíjense porque me detengo mucho en este tercer término, que mantiene separados esos dos redondeles de cuerda. El término que mantiene separado a los dos redondeles de cuerda, como sigue en el párrafo siguiente, es lo imaginario. O sea que él desplazó el cuerpo como imaginario al cuerpo en lo imaginario. Ese desplazamiento me parece que es importante, porque no se trata del cuerpo imaginario, se trata de lo imaginario como cuerpo. Otra cosa. Y tiene una particularidad este imaginario como cuerpo, está apoyado en lo real. Como ustedes ven, si miran esa recta verde, y ahora después nos vamos a ver en el ego corrector, la recta verde que estaba recién en el dibujo que se presentaba, esa recta, que es el cuerpo, lo imaginario, está apoyada sobre lo real. Y está pasando por debajo de lo rojo, que es lo simbólico. Entonces, el nudo del síntoma y del inconsciente real o realidad del inconsciente mantenido por el cuerpo. Cuerpo paradójico, digo, ¿por qué es un imaginario? ¿Por qué se le dice un imaginario real? Creo que se le dice un imaginario real porque este imaginario, que vamos a ver de qué depende que exista este imaginario, fíjense que cumple la función real entre
lo simbólico y lo real, cumple este cuerpo una función real. ¿A qué me refiero? A que al mismo tiempo que anuda lo real y lo simbólico, los mantiene imposibilitados de que se relacionen entre ellos. Entonces, este cuerpo imaginario, real, es así, está apoyado en lo real, porque al mismo tiempo que separa, enlaza, une lo real y lo simbólico de tal manera que no se puedan intersectar como pasa cuando se considera el inconsciente como una recuperación de salud. Fíjate lo que dice en la página 137. Este tercer término puede ser lo que se quiera, o sea, cualquier término que cumpla la función de imaginario real. A eso lo va a llamar cuerpo, lo que se quiera. Pero, por eso digo, es un cuerpo imaginario real, porque es un imaginario que cumple la función de real. Pero, dice, si se considera que el síntoma es equivalente a lo real, este tercer término solo puede ser lo imaginario. Entonces, de esta manera, él consigue ubicar lo imaginario, lo simbólico, lo real y el síntoma. Le digo porque creo que para hablar del síntoma hay que agregar alguna otra cosa más que el ego corrector. Después de todo, es posible hacer la teoría de Freud consiguiendo este imaginario, y ahí vuelve a Freud. Ahí está de nuevo. Perfecto, ahí está. Ese imaginario real va a ser lo que Lacan va a llamar recta infinita. Por lo que podemos llamar el falso agujero, ella hace un verdadero agujero. Creo que hay que detenerse en que verdadero agujero quiere decir que lo convierte en real, no que lo pasa de falso a verdadero. Verdadero agujero de esta recta infinita, de esta consideración de lo imaginario como cuerpo, hace que el falso agujero se convierta en real. Por eso es un imaginario que puede considerarse como real porque se infinitiza en una iteración que impide el encuentro entre lo real y lo simbólico, o sea, como dice Lacan en la página 137, entre el síntoma y lo simbólico. Los mantiene, dice Lacan, separados. Lo leo textualmente. El cuerpo como lo que mantiene separados los dos del conjunto que aquí establecí con el uno del síntoma y lo simbólico. A ver cómo estoy. Bueno, estoy viendo un poquito el tiempo. Entonces después se van poniendo en relación para Lacan el falo simbólico, la recta infinita y este cuerpo imaginario real. En este seminario, Lacan está dando vueltas alrededor de esos términos y dice que lo único que puede verificar cualquier cosa es el falo simbólico. O sea que este cuerpo imaginario real tiene que ver con el falo simbólico, tiene que ver con la iteración de la imposibilidad de que síntoma y símbolo se junten. No dije repetición, digo lo que se itera.
Porque este cuerpo, esta red infinita, está acompañada, dice Lacan, porque tiene alrededor todo el agujero, que es lo que escribe el objeto A. O sea que cuando hablamos del cuerpo imaginario real, estamos hablando de esta recta que cumple esta función imaginaria real, que itera una repetición al infinito y que alrededor de ella Lacan va a escribir el acuerdo, o sea, el objeto A que circula alrededor de ella, impidiendo el encuentro entre los dos. Tengan en cuenta que Lacan dice que en Joyce lo fundamental es que se inscribe en su escritura una escritura en tanto otra escritura, y que esa otra escritura está sostenida por el objeto A. Así que este cuerpo real del que hemos estado tratando de hablar hasta ahora tiene alrededor una forma de escritura. No es solamente que Joyce quiere ser el escritor. Y tenemos ahí el empuje a la excepción en la psicosis. Que si hubiera sido un gran escritor o solamente, tal vez no tendría tanto valor lo que Lacan está tratando de plantear. Yo creo que Lacan lo que está tratando de plantear es cómo se hace un escritor singular, el escritor. Y se hace el escritor no porque realiza un delirio megalómano respecto de su condición, ¿no?, sino porque lo hace con la imposición de palabras. O sea, la imposición de palabras en Joyce, el hecho de ser un telépata receptor, como dice Lacan, cuando él habla de su hija, la condición de escribir epifanías, son todas cuestiones que están relacionadas con la psicosis. Es decir, Lacan, un padre carente, o sea, Lacan nos dice por todos lados, nos habla por todos lados las cuestiones de la psicosis, pero no lo llama a Joyce psicótico, sino que lo que le importa no es justamente clasificarlo a Joyce respecto del nombre del padre, si tiene elucubración de saber o no la tiene, sino ubicar como un sujeto que no cuenta con el padre, se las arregla con su cuerpo, pero fundamentalmente con el lazo con el otro. Porque, si entiendo bien, cuando Lacan dice que el sintón existe al nudo, es porque el sintón es fundamentalmente lazo, pero no lazo consigo mismo, sino el lazo con el otro. Y lo que es importante, me parece fundamental respecto del sintón, es que con cierto anudamiento, que Lacan dice que parezca Borromeo alcanza, o sea, con cierto semblante de anudamiento, alguien puede mantener el lazo con los demás sin pasar por la libido narcisista. Pero para mí, lo central del síntoma, para nosotros, o para lo que yo entiendo central de nuestra práctica, es si nosotros podemos acercarle a un sujeto alguna alternativa para que sin el amor libidinal narcisista de significación fálica marcada por la falta, pueda mantener un lazo con su época y con los demás a través de su artesanato, o sea,
de su saber hacer ahí con los fenómenos impuestos, con las intuiciones en las que se basan sus epifanías, y con esa escritura, y sin sentimentalidad, porque Lacan lo dice, la escritura de Joyce no provoca sentimientos, está por fuera del sentido compartido, enlazarse a su época, y así como Schreber imaginaba una generación de schreberianitos, bueno, Joyce también, dice Lacan, justamente en el final, digamos, de este capítulo de escritura del ego, que Joyce escribía en una forma enigmática, y era su condición escribir en forma enigmática. Lo dice en la página 152. En que la retomo ahora dentro de un rato. Dos cosas más, a ver, me queda un poquito de tiempo para darle después lugar a ustedes a las preguntas y a los comentarios que quieran hacer, que me parece fundamental. Miren la página 149. Y miren la página 136. En la página 136 está lo mismo que en la página 149 sin el ego corrector. O sea, tienen superpuesto lo real y lo simbólico, y lo imaginario ha sido cortado. Después lo pueden hacer en su casa, más tranquilo, ¿sí? Cortan entonces ese círculo, aparece una recta, y van a ver entonces que la figuración es la misma. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, me parece, que lo que importa respecto del ego corrector es cómo retiene lo imaginario. Por eso digo, el anudamiento sintomado no es el ego corrector. Es lo que el ego corrector trae respecto de lo imaginario, cómo el ego corrector permite que lo imaginario se anude a lo real y lo simbólico, para que con eso se produzca, con ese cuerpo imaginario real, se produzca ese lazo a la época y a la realización finalmente de un delirio que tiene en su base, en lo que lo empuja, fenómenos impuestos. Fíjese en la página 149, voy después a lo restitutivo del final. En la página 149, cuando Lacan dibuja esa bola negra que enlaza lo real y lo simbólico, justamente en el momento donde el nudo falla. Y falla, digamos, falla el nudo porque no pasa por debajo de lo real. O sea, lo simbólico, en tanto tal, cuando está funcionando de una manera abonada al nombre del Padre, lo simbólico presenta lo real como su agujero. O sea, lo simbólico gira alrededor de tratar de nombrar lo real. Lo real se nombra por lo simbólico. Entonces, lo simbólico no puede pasar por encima de lo real, le pasa por debajo, y al pasarle, digamos, por debajo, se ubica lo real de lo simbólico. Aquí no pasa eso. Aquí pasa, en todo caso, que lo simbólico pasa por encima
y entonces no se anuda como corresponde o como tendría que hacerlo. El ego corrector, mírenlo, corrige eso. Y entonces hace que lo simbólico quede soportado debajo de lo real. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que acá hay un nudo Borromeo, pero acá el nudo Borromeo, que yo leo, es el que está entre lo real, lo simbólico y el ego corrector. Lo imaginario no cuenta como anudada respecto de lo Borromeo. Entonces, si ustedes cortan en este nudo que quedó en el ego corrector, ya sea la cuerda negra, o la cuerda azul de lo real, o la cuerda roja de lo simbólico, todo este anudamiento se deshace. Porque el ego corrector le da la condición borromea a lo real y a lo simbólico, a lo imaginario no. Si ustedes cortan lo imaginario, el nudo ese borromeo sigue funcionando. Ahora, si ustedes cortan el ego corrector, lo real y lo simbólico, lo imaginario se suma. Entonces, como hablamos de lo imaginario, cuerpo real, fíjense una cosa, que al mismo tiempo que Lacan dice, bueno, lo retiene, también él cumple una función al quedar retenido por el ego. La función que cumple es que separa a lo simbólico y a lo real. Entonces, el ego corrector hace falta, digamos, su función, esa posibilidad de que alguien tenga una idea de sí, rara, como dice Lacan, enigmática, porque no tiene resentimiento, entonces es un ego extraño, pero finalmente cumple una función, que es anudar lo imaginario a lo real y lo simbólico, pero anudarlo no borromeanamente. Entonces acá también tenemos un cuarto que anuda. Primero tenemos un tercero que anuda a los otros dos y les da la condición borromea. Y después tenemos un cuarto, que es digamos, imaginario, que existe al nudo, como dice Lacan, existe al nudo y se sintoma, pero se sintoma en el lazo entre los fenómenos impuestos y las epifanías. Miren cómo lo dice Lacan aquí en la página 152. Aún faltaría en el párrafo 2, en tercer párrafo, a la mitad de la página más o menos. Aún faltaría que diga algunas palabras que había preparado sobre la famosa epifanía de Joyce, que encontrarán en todos los records. Les ruego que verifiquen lo siguiente. Cuando él da una lista, todas sus epifanías se caracterizan por lo mismo, que es precisamente la consecuencia resultante del error en el nudo. A saber, que el inconsciente, mira acá miren que es muy importante esto, porque está ligando el inconsciente a lo real. O sea, está tratando de presentar en Joyce qué quiere decir que el inconsciente es real. Entonces dice, en las epifanías, el inconsciente está ligado a lo real. Cosa fantástica. Joyce mismo no hizo otra cosa. Se lee claramente en Joyce que la epifanía es lo que hace que gracias a la falta se anuden inconsciente y real. Hay un último esquema, y acá yo tengo una corrección del esquema que les pido que la tengan en cuenta y en todo caso que ustedes se fijen si es así. Está en el seminario castellano, el seminario en francés, la reconstitución del nuevo Borromeo está hecho de la misma manera. Pero a mí me parece que acá
hay algo que es importante tener en cuenta, por eso me detuve. Dice, si aquí está el ego, como lo he dibujado hace un rato, nos encontramos en posición de ver reconstituirse el nudo borromeo. El ego es el círculo que anuda la recta, que es lo real, y lo simbólico, que es la horizontal. ¿La ven? ¿Sí? Tienes una cruz, como dice Lacan, dice el nudo borromeo es una cruz anudado por un círculo. Y ahí está, la cruz y el círculo. Ahora, dice, la ruptura del ego libera la relación imaginaria porque es fácil imaginar que lo imaginario se soltará de que sin duda el inconsciente se lo contiene. Pero para mí acá hay un error que es lo siguiente. El ego está creo yo, mal dibujado. ¿Por qué le digo esto? Porque lo imaginario, si ustedes van, fíjense, a la página 149, lo imaginario se soporta en el nudo en una relación respecto de lo real y lo simbólico que es inversa. O sea, lo imaginario, mírenlo, lo imaginario, ven que cuando el ego corrector pasa por debajo de lo real, lo imaginario pasa por arriba. Y es lógico, digamos, que sea así, porque el ego corrector lo que hace al corregir la relación entre R y S es anudar lo imaginario a lo real y lo simbólico. Pero para anudarlo, lo imaginario no puede reproducir, no puede ser un doblez del ego. Tiene que estar en una relación opuesta al ego para quedar anudado. Entonces, si ustedes al ego lo dibujan aquí en la reconstitución, está como está en la página 149, entonces sí, en lo imaginario puede quedar colgado como está colgado de esta manera. Quiero decir que entre lo imaginario y el ego corrector, la relación no puede ser sobre lo real y lo simbólico la misma, porque entonces lo imaginario no quedaría anudado al ego. Y acá se trata de que el ego quede anudado al imaginario para que no se suelte. Me parece que es un dato, digamos, a tener en cuenta, porque una vez que eso ya funciona, ya me interesa tanto considerar al ego. El ego, en todo caso, ya no está en el anudamiento, siempre y cuando haya funcionado el ego. Lo último, a mí se me ocurrió que tal vez la posición del analista tendría que pensarse en el lugar del ego. O sea, el analista posicionado respecto de lo que a alguien se le impone como goce, se le impone como goce fálico porque le rompe la unidad yoica, la unidad lineal, y eso es el goce fálico. Eso es lo que inscribe la función del valor simbólico, el goce fálico. El analista, por la herramienta que tenga, que no va a ser la elucubración de saber en el inconsciente, tendría que apostar, me parece, al ego. A ver y a ubicar cómo soportar el lazo entre lo real y lo simbólico, cómo hacer soportar al sujeto hablante la imposición de lo real en su simbólico para que lo imaginario tome cuerpo. Este cuerpo que es topológicamente un agujero, este cuerpo que se sostiene en una lógica cantoriana matemáticamente, y que en el plano del lenguaje, por eso decía, esto no tiene ninguna profundidad, en el plano del lenguaje, no tiene adentro o afuera, en el mismo plano, permite que un sujeto
se pueda enlazar a los otros y a su época. O sea, el Sintón, finalmente, puedo decir esto, se me ocurre esto, es una vacuna contra el racismo. Porque el Sintón, digo, es una vacuna contra el racismo. Porque el racismo es la imagen, la libido elevada al ideal. El Sintón es la relación al ideal, pero sin narcisismo. Entonces, el otro nunca es el otro, el semejante, el pequeño otro, nunca es elevado a la categoría del otro. Se trata del lazo con el cuerpo de cada uno, este cuerpo del que estamos hablando. Y si se trata de este cuerpo, ya no se trata de la pelea agresiva de amor homosexual por el semejante. Se pasa por encima de eso y se apuesta a otro lazo y tal vez a otra época, ¿no? Bueno, gente, me parece que con esto ya está bien. Sí, empecemos a, si les parece, a empezar. Bien, muchas gracias. Sí, desde luego. No escucho, yo no escucho. Está conectado. Sí, Ahora sí. conectaron el micrófono. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Nora, por tu contribución y, bueno, rico en detalles. También difícil. Porque es para que trabajen un poco. Sí, desde luego. Bien, tenemos tiempo para un debate. Sí, hay palabras. Sí, hay una. Hola, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Solamente una otra versión de solventar el problema del reconocimiento o el resentimiento. En el texto francés, que yo lo conseguí, a mí me parece entender que pone el reconocimiento de el que sea que haya recibido la paliza. O sea, que no hay reconocimiento del que sea que haya recibido la paliza. Vendría a ser como que no hay reconocimiento de que allí no hay nadie, ¿no? Es otra posibilidad de... ¿Cuál es tu nombre? Karma. ¿Verdad? Karma Planas. Karma. Sí, puede ser. Está bien, sí. Puede ser. Yo puse esto porque está bien, pero puede ser que no haya el reconocimiento, ¿no? O sea, no hay el reconocimiento del otro. Está bien, el reconocimiento del otro como alguien que pueda lastimarlo, ¿no? No lo reconocen. Sí, Guy. Gabriel, muchas gracias, Nora, por tu exposición. Quiero volver precisamente sobre este punto. Cuando lo atan, cuando le dan las palizas, y también Lacan me parece que habla de humillación. Pero lo que me parece muy interesante es que Lacan dice que Joyce no lo integró en su experiencia. Eso me había parecido el punto importante y que va con lo que deja en francés como une pelure, con una cáscara, lo que deja después
Es decir, que como si esta experiencia salía en esta cáscara que no se incluye en su propia experiencia. ¿Qué piensas de este punto? Claro, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, me parece que no se incluye en su propia experiencia porque si él, tomemos la palabra conocimiento, reconocimiento, si él no reconoce al otro, no hay un otro que pueda castigar a su yo, porque para sufrir o disfrutar de la relación con el otro hay que reconocer que hay otro. Si él no tiene reconocimiento de otro y el yo es ideal, ¿no? O sea, es la imagen del otro, si no hay ese otro y su imagen en el que yo puedo verme, en todo caso, para que el otro me dé lugar, como yo, el que yo no está. Y entonces la imagen misma del yo, me parece que hay que trabajar todavía por ver, el traído del espejo, la constitución de lo especular, ¿no? El esquema de los dos espejos, y entonces ubicar que entonces no hay yo, y si no hay yo, no hay imagen de yo. Por eso yo traté de subrayar que él dice que el ego es la imagen de sí, porque cuando él dice que en ese otro no hay entonces reconocimiento, si no hay reconocimiento en el otro, no hay reconocimiento en el yo. Yo puse entonces lo de la agresividad porque no hay libido y tampoco hay sufrimiento. Me parece eso. Entonces, después viene el asco, que Lacan habla de la perversión, y luego aparece la idea de sí. Creo que lo que Lacan dice es que la idea de sí es una idea rara, claro, por esto de lo que estamos hablando. Es una idea enigmática que tiene de lo que es volver en sí y lo que dice. Y que las epifanías, dice Lacan, no hacen más que escribir esa falla. Eso es lo que entiendo. Entonces, si las epifanías escriben en esa falla, es la manera, me parece que él tiene para testimoniar que hay lazo inconsciente real. No sé si me acerco. Lo que no me parecía claro, ahora lo estás abordando, era que esta experiencia que él no integraba, pero lo que salió de eso fue el asco. Entonces, ¿cómo se puede? Parece un poco paradojal, que no lo integra y sale el asco de alguna manera. Tenés razón, me parece que tenés razón. Sí, no está integrado, pero aparece eso otro que me parece que el asco es la señal justamente de que hay un goce, la presencia de algo que no pertenece al yo. Lacan se detiene en eso. Se detiene en eso como algo del cuerpo que se presenta y que no acompaña a lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿no? Es una experiencia, me parece, de goce, por fuera también de yo, ¿no? Bien, gracias. Bueno, volviendo de Montserrat. nuevo, Montserrat Puig, manteniéndome en Joyce, puesto que los nudos sobre el ego corrector y las cuestiones que construye aquí Lacan se refieren al caso específico de Joyce, es decir, que son cuestiones que trabaja ese caso, es decir, que no son cuestiones, me parece a mí, ¿no?, que sean generalizables a todos los casos, no son el caso de Joyce lo que construye aquí. Respecto a la cuestión esta del asco que ahora resaltaba también Guy, me parece que lo dice bastante claramente en la página 147, Lacan del seminario, ¿no? Porque si recordando cuando relata Joyce en el libro de Retrato de un artista adolescente, la escena, ¿no?, de la paliza,
allí se ve bien, y lo retoma, me parece aquí Lacan, es que hay dos tiempos. El tiempo de la paliza y el tiempo de lo que le sucede a Joyce recordando la paliza. Hay dos tiempos allí. Y es en el segundo tiempo cuando se produce el efecto de que se desprende su cuerpo como una cáscara, cuando lo imaginario no lo sostiene. Por eso hablo de reconocimiento, que es reconocimiento con los otros de la paliza. Es decir, él sale del grupo, ¿no? Porque son los compañeros los que lo pegan. Es decir, que creo que el no reconocimiento se trata de que no se puede reconocer en el otro especular, ¿no? Y la cuestión del asco es interesante porque es correlativo al no efecto, es decir, afecto que le produjo a él la paliza, ¿no? Es decir, donde debería haber el afecto, ¿no? La imagen confusa de su propio cuerpo implica afectos, para llamarlo por su nombre, es decir, que hay una relación, dice, que de un efecto, de un afecto que no se produjo en ese momento, que es esta cuestión del enfado, ¿no? Del odio al otro que decías, y que el efecto de eso es este asco que es sobre el propio cuerpo y que se puede leer tanto como asco y como rechazo del cuerpo. El asco es el rechazo del cuerpo, de su propio cuerpo, que Joyce experimenta. Lo dice aquí en la página 147. Dice, experimenta una reacción de asco, y en esto hay algo que tiene un valor psicológico. Ese asco concierne en suma su propio cuerpo. Es como alguien que excluye, que ahuyenta un mal recuerdo. Es decir, el asco tiene incluso dice Lacan, un valor psicológico, ¿no? Que es realmente algo de lo psíquico, ¿no? De lo psíquico, de que casi como su defensa a separarse de eso, ¿no? Bien. Hay una palabra... Bien. Sí. Bien. Un minutito, respondo un poquito aquí y después sí. De acuerdo. Ahora, el síntoma, y en la ultimísima enseñanza ella también lo recuerda, ¿no? O sea, la escritura sintomada en Joyce no es el modelo para reproducirlo, en todo tratamiento posible. Sí, saco la palabra psicosis, en todo tratamiento posible. Ahora, me parece que la orientación de Lacan es trabajar en ese eje inconsciente real. Eso sí, hay una orientación que en todo caso habrá que ir leyendo, digamos, en la singularidad de cada caso, cómo este cuerpo, que es finalmente otra lectura de lo imaginario, es otro imaginario, es un imaginario que me parece tiene el estatuto de una letra, claramente en el sentido de que la letra, como litoral, es lo que enlaza pero no junta. O sea, es lo que cumple esa función de estar entre. Entonces, se sostiene, me parece, un imaginario que cambia la función que tenía de depender de la relación entre lo real y lo simbólico, que era una relación de dependencia, a el estatuto de letra. Creo que eso sí se sostiene como una orientación para el psicoanálisis lacaniano. Con lo demás que vos estuviste planteando, totalmente de acuerdo. Vicky González. Sí. Buenas tardes para que nos escucha. No se escucha bien. Buenas noches.
No se oye muy bien. No, no se escucha, no se escucha. ¿Podrás hablar un poquito más alto? Hola. No. Hola. No. A ver. Bueno, yo lo anoto en el chat. A ver, de nuevo, a ver, prueba. A ver, ahí, ¿escuchas? Sí, sí. No. Yo lo anoto en el chat, para no sacar tiempo. Perdón. De acuerdo. De acuerdo. Bien. Marta Serra había pedido. Bueno, muchas gracias, Nora. A mí me cuesta mucho esto de los nudos, pero me daba la sensación de que cuando Lacan hace esta cosa del falso nudo, del falso agujero, y que introduce la recta infinita, la recta verde, y que eso lo convierte, deja de ser un falso agujero, me parecía que era un poco hacer lo mismo que un nudo Borromeo, en el sentido de que gracias a que está esa recta, los otros dos quedan anudados, porque si no, se soltarían. Es un falso agujero porque sin la recta se sueltan. Y si uno introduce la recta, se anudan los tres. Entonces, en este sentido, para mí una dificultad siempre de considerar el cuerpo, me estoy viendo y me parece horrible, me miro para otro lado, es que en realidad el cuerpo tiene también una parte de real en juego. Es difícil pensar el cuerpo solamente del lado de lo imaginario, porque el cuerpo tiene también una vertiente en tanto sustancia gozante, una vertiente real. Se me hacía difícil entonces entender, y es mi pregunta, cuando tú dices vamos a tratar real, simbólico, imaginario y el cuerpo, ¿cómo haces para situarlo aparte? Porque ya para mí está involucrado lo real, lo simbólico y lo imaginario para poder tener un cuerpo, están los tres. Porque sin lo simbólico tampoco es posible tener cuerpo. Entonces, ¿cómo haces para pensar los tres más el cuerpo aparte? Decía que Cuando vos pensás en la Carla, tienes que eliminar el anclaje, la tienes anclada. Lo que Lacan dice ahí al principio del seminario, ¿no? Que lo que Lacan dice al principio del seminario, ¿se escucha? Lo que Lacan dice al principio del seminario es que el que se cree hombre, cree que entre la relación entre lo simbólico, lo imaginario y lo real hay una relación de función de uno con el otro. Eso es para el que se cree. Ahora, está en la orientación de Miller, pero está también, me parece, en la orientación de Llorán, que a partir de la última enseñanza de Lacan, la consideración del cuerpo, el cuerpo se anuda a lo real, a lo simbólico y a lo imaginario, y se anuda como otro. Ya no está el otro de lo simbólico, sino que el cuerpo se anuda como otro. Entonces, es cierto que no podés dejar de pensar el cuerpo cuando lo pensás respecto de relación entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, porque el cuerpo como tal depende del pensamiento. Pero acá en este seminario habla y desarrolla el tema del apensamiento y de que es el nudo el que le da soporte al sujeto. Entonces es eso una manera, me parece, de pensar el cuerpo sin pensamiento. Entonces el cuerpo, cuando tú decís el cuerpo agujero, se anuda a los otros dos, pero no cumple la misma función
que el anudamiento borromeo. O sea, ese cuerpo del que estamos hablando, de la recta infinita, el del agujero, no tiene la relación borromeana con lo real y lo simbólico que tiene el ego corrector. Entonces, lo primero que vos ubicás, digamos, en esa representación, me parece, que cuando hablamos del cuerpo, hablamos de agujero que no tiene profundidad. O sea, no es algo que tenga profundidad, es algo que separa. Por eso lo hace pasar, me parece, por la noción de punto. Por ese punto, digo, donde vos podés achicar un círculo, pero hay un punto que lo tenés que reservar como agujero para que ese círculo siga siendo un círculo, si no, no es más un círculo, ¿no? Si quieres hacer una superficie. Entonces, para que sea un círculo topológicamente, tenés que conservarlo dentro. Entonces, lo que es muy difícil, me parece, de la última enseñanza para sostener la práctica del psicoanálisis, es que la orientación por lo real no es para que se conecte el síntoma y el símbolo. Nosotros, en tanto psicoanalistas, tendemos a conectar, a interpretar la relación entre el síntoma y el símbolo. Y me parece que toda la parte de la última enseñanza es mantenerlos separados y al mismo tiempo unidos en esa separación. O sea, es algo que permite que se tenga un cuerpo que no pasa por la unidad del yo. Por eso, para mí, ¿dónde está el cuerpo de Joy? Pero el cuerpo de Joy está en el lazo que hace convirtiéndose en el más grande escritor inglés a partir de lo que del cuerpo le excede. El cuerpo está el asco, los fenómenos impuestos, las epifanías, porque esa es la materialidad, hacer que la lengua inglesa no exista más. Entonces, ¿cómo tiene una unidad alguien que se maneja con los restos, con los pedazos de... Bueno, me parece que no es un modelo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero muestra una orientación que ya no tiene que ver con la elaboración de saber. Es otra orientación, donde es la manera en la que cada uno se las arregla entre lo que se le impone en el cuerpo y con eso, ¿qué hace para que le sirva como lazo a los demás? Me parece, es otra dimensión, por eso decía de lo borromeo, porque en lo borromeo no hay equiparación, en lo borromeo hay relación, en el borromeo los tres se imitan, en el nudo bo no se imitan. No es lo mismo el anudamiento que está proponiendo a través del libro. Bueno. Había una pregunta de Nudos, vale, pero mira la pregunta de Vicky, ¿no? En el chat. Aquí. Bueno, yo no la veo la pregunta, no. No se ve. a ver ahora, ahí está. A ver, ¿por qué no lo Sí, Dice Vicky González Aranda. Mi pregunta para Nora era que cuando ella decía que Lacan tiene que rebajar el síntoma a lo que podría equivaler a una elucubración de saber, me hacía pensar también que es como una degradación, jugando con ese término que usa Freud para hablar de la degradación de la vida amorosa, porque se degrada desde la existencia a la consistencia. Y la pregunta era si eso se podía pensar así y en qué sentido era justamente diferente. Muchas gracias. La diferencia, me parece rápidamente, la diferencia está en que en ese esfuerzo Lacan trata de anudar lo real del síntoma a la consistencia del inconsciente. Trata de mostrar que puede haber algo en lo que se puede anudar el síntoma, el inconsciente como locuración de saber.
siempre y cuando se mantengan separados por el cuerpo. Bueno. La Carolina y ya acabamos. ¿Es la pregunta del 2? No. Sí, Carolina, ¿era? Sí, estaba... No puedo, es un comentario nomás. Cuando mencionaste lo del racismo, recordé el final del seminario 19 como una clave de lectura, de pensar que a partir del seminario 20 Lacan realmente se pone a pensar en otro cuerpo que no esté sostenido en el imaginario narcisista, porque de lo contrario no hay salida. Entonces este cuerpo que tiene Joyce nos conviene a todos, ¿no? Pensaba en ese sentido, ¿no? Por eso dije hoy que me parece que por ahí es una vacuna contra el racismo, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien.